Entonces, Hannah Arendt fue una autora de origen alemán, de familia judía, que vivió en carne propia todo el Holocausto en términos de drama, en términos de tragedia, en términos de campos de concentración, en términos de que perdió todo, en términos de que perdió la familia, en términos de el riesgo total, y por eso su pasión política es tan fuerte, porque ella promueve la participación colectiva de la democracia y la incidencia social en regímenes totalitaristas, y ubica dos fundamentalmente. Para ella es tan totalitarista el régimen nazi y todo el tema de fascismo, como el régimen estalinista, que también en su época fue muy fuerte. En el caso de todo lo que tuvo que ver con la Alemania nazi, desde este totalitarismo discriminatorio en términos de lo racial, y en el caso del estalinismo en términos de las clases. Cualquier paradigma que da todo por hecho, que da una sola respuesta a cualquier realidad particular, que plantea un absoluto universal que todo el mundo debe acoger y que se impone violentamente, es un totalitarismo. Por eso ya les decía que este tema tiene mucho que ver con lo que hablábamos en términos de democracia en nuestro caso, ¿sí? Todas las imposiciones violentas son totalitaristas, ¿ok? Todo lo que no sea dialogar con la diferencia, respetar las multiplicidades, las diversidades, es totalitarista y es un mecanismo violento del poder. Porque para Hannah Arendt no todo poder es violento. El poder colectivo es un poder creativo y es positivo. El poder violento es un poder que se basa en la violencia y de hecho no es un poder legítimo para Hannah Arendt, ¿sí? Bien, esta mujer nace el 14 de octubre de 1906 y muere el 4 de diciembre del 75. Fue filósofa porque estudió desde la filosofía, analizó desde presupuestos filosóficos la política de la sociedad, fue muy activista, pero ella no se consideraba ella misma filósofa, porque ella consideraba que la filosofía era contemplativa, era, reflexiva, contemplativa y pasiva, y la acción política que ella buscaba era activa, y como mujer. Pero se considera filósofa aunque ella no se considerara a sí misma como tal. Historiadora, politóloga, socióloga, profesora de universidad, mucho de lo que ella trae en su discurso tiene que ver con la defensa por la universidad, por la enseñanza, por lo público, por el conocimiento diverso. Por eso yo la tuve como referente cuando escribí mucho para la universidad. Escritora y sobre todo teórica política, ¿no? O sea, el tema más fuerte en Hannah Arendt es la política. Y tenemos acá un término que ella utiliza, que es el primero que les va a que es la banalidad del mal. Entiéndase, instancias que ejercen el poder y que ejercen el mal, pero que lo hacen de manera fría, burocrática, casi que como un procedimiento simple y sencillo que afecta a toda una comunidad, y ya saben de qué les estoy hablando y cómo eso afecta a la realidad que estamos viviendo actualmente, pero que no sienten ningún tipo de presión ética en esto. O sea, lo que ella plantea es algo muy curioso. Es que tenemos el imaginario de que quien nos hace daño o quien toma decisiones que dañan a una población o comunidad es el típico villano con colmillos, malvado porque sí, o con conciencia de que es malvado y que entonces se refugia y se contenta y se complace en su maldad interior. Muchas veces, dolorosamente y lastimosamente, es sencillamente un burócrata. Muchas veces es alguien que perdió la capacidad crítica, que cumple órdenes, que sencillamente se basa en una regla que considera que es la que hay que establecer y lo hace de manera superficial, banal, y esa banalidad hace el mal mucho más macabro. Porque todavía si tú pelearas con alguien que es consciente de que es un villano, pues es otra la relación. Pero estamos hablando de personas que lo que hacen es ejecutar lo que consideran que es legal, aunque no sea legítimo,
lo que consideran que es obligatorio, aunque no sea moral y ético, y lo hacen con toda tranquilidad. Después se toman un café tranquilamente. Tranquilamente. ¿Cómo ella descubre esto? Vamos a ver acá para que entiendan este antecedente mejor. Ella lo descubre porque, y voy a leer acá parte del texto, hay un señor de nombre Adolf Eichmann. Digamos que uno de los roles importantes de Hannah Arendt fue ser periodista, ¿correcto? Entonces empieza todo el tema de los juicios a quienes ejecutaron judíos, fueron, digamos que tuvieron mayor liderazgo en el crimen masivo de gran parte de la población judía, fomentaron los campos de concentración, eliminaron mucha gente, masacraron niños, jóvenes, ancianos, mujeres, en fin. Y este Adolf Eichmann es uno de estos personajes que fue de los más importantes en la ejecución de la mayor parte de los crímenes en la época del Holocausto. Y cuando hay el juicio para que él declare, Hannah Arendt solicita ser periodista y estar presente en este juicio. Y lo que le aterra a ella es el hecho de que ella pensaba encontrar un monstruo. Y lo que se encuentra es un oficial que tranquilamente cumplía órdenes, que no ve nada terrible en lo que hizo, y es una persona que perdió capacidad crítica y de pensamiento propio. Es un autómata. Es alguien que sencillamente cumplía órdenes y que no tiene criterio humano personal, ¿sí? Y esto es lo que ella llama la banalidad del mal. Y aquí es donde ella se aterra, porque realmente haber encontrado un monstruo quizás hubiera sido para ella un aliciente, ¿no? Pero encontrar que cualquier persona, una persona que parece normal, tranquila, incluso con cierto nivel de inteligencia, pero no de criterio propio, se convirtió sencillamente en alguien que ejecuta órdenes de manera totalmente sumisa. Por eso ella dice, el pensamiento crítico en la política es fundamental. Hay que evitar convertirnos en quienes reproducen órdenes, cumplen órdenes, sencillamente ejecutamos un servicio porque se pierde la ética y se pierde la moral y se pierde la empatía humana y se pierde la autocrítica. Tiene que haber dentro de mí dos yo, alguien que ejecuta y alguien que cuestiona a quien ejecuta. O sea, el pensamiento crítico implica que yo me cuestiono constantemente mis acciones. Pero este señor no se las cuestionaba porque él no tenía una capacidad de autoanálisis ni reflexión, sencillamente ejecutaba órdenes. Bien, dice así. Cuando en 1961 en Jerusalén, Arendt, o sea, esta autora, se encontró poco menos que cara a cara con Adolf Eichmann, el hombre que estuvo a cargo de la Oficina de Identificación, Control y Deportación de la Población Judía hacia los campos de exterminio durante el periodo nazi, entonces cambió su mirada ante el Holocausto. A través de la perspectiva de uno de sus perpetradores más cualificados, desencadenó en efecto un escándalo como contados libros lo han hecho. Y ahí es donde ella escribe la banalidad del mal. El giro nunca antes oído, que hoy no hay quien no haya oído alguna vez, venía a expresar la desproporción abismal entre la atrocidad de los sucesos cometidos y la normalidad, casi la vulgaridad del sujeto concentrado en su realización. O sea, hay un contraste total entre lo macabro del hecho criminal y la manera casi que vulgar, banal, superficial en que este hombre cuenta lo que hizo. En el personaje sometido a juicio penal, en su forma de hablar y justificarse, en su biografía, se tambaleaban todos los tópicos dominantes de que solo sujetos desequilibrados, desquiciados, sádicos o cuando menos fanáticos ideológicos llenos de odio podían tomar parte en un programa sistemático de aniquilación de inocentes. Pero en este caso no aparecía ninguna motivación extraordinaria, no había ningún carácter arrebatado o creencia desaforada. Al contrario, Eichmann, este personaje, era un tipo común, corriente, alguien que asumía su dedicación al crimen infinito como un trabajo de corte más bien administrativo, técnico, una obligación a cumplir, algo
totalmente funcional y funcionarial, o sea, era un funcionario, del que él evacuaba toda consideración moral. O sea, no había para él un problema moral aquí, él estaba cumpliendo funciones, sencillo, ¿sí? Esta pensadora, Hannah Arendt, salta ante esta comprobación de que el perfil humano normal, banal, de término medio pueda constituir una pieza decisiva en la consumación de políticas totalitarias. Entre los maquinadores políticos y los torturadores de puertas adentro del campo de concentración se hallan, como nexo fundamental, y el número de miles, los administradores, organizadores, técnicos que hacen muy bien, muy diligentemente, muy disciplinadamente su trabajo profesional. Y no se hacen preguntas de ningún orden, o sea, no cuestionan, sencillamente ejecutan. No ven nada malo en lo que están haciendo porque perdieron la capacidad crítica humana y sencillamente son acciones operativas y saben cumplir órdenes y ser disciplinados. Y eso para Hannah Arendt es la banalidad del mal, porque se vuelve el mal algo superficial, algo banal, algo sin importancia, algo puramente técnico.